porque sean favorables, que también, sino porque creo que ha recogido muy bien el periodista que he sido y que quiero ser, y el periodismo que me gusta hacer y el que creo que es más útil, ¿no?, para los ciudadanos. Muchas gracias a todos por venir en esta noche, que, por cierto, Nacho, la próxima vez invites a ver, hay que consultar el calendario de la Champions antes. Sí. Para asegurarnos que te diga que sí. Porque, pero, o sea, doblemente agradecido, porque se están perdiendo, al que le guste el fútbol, un bonito partido de fútbol. Y yo tendría que tener muchos recursos a mi disposición para poder compensar por lo que se van a perder del fútbol. Pero, en fin, intentaremos pasar un buen rato juntos. Yo tengo aquí unas notas para contarles un poco, introducirles en el tema. Lo que ocurre es que quiero que esto sea más bien una conversación en la medida de lo posible. Les digo por qué, porque primero vamos a hablar de un tema del que todos estamos autorizados a hablar, del que todos tienen seguramente una opinión tan válida y tan respetable como la mía, porque vamos a hablar de lo que vemos en los periódicos, en la televisión todos los días, y seguramente es hablar también de política, porque estoy seguro que ustedes, la política que ustedes siguen, la mayor parte es la política que ven en los medios de comunicación. Quizá algunos tengan actividad política en un partido político y vayan a la sede de ese partido político, pero lo más probable es que, o lo más frecuente es que no sea así. Lo más frecuente es que la gente tiene una opinión política que se forma a través de los medios de comunicación, de lo que han leído, de lo que ven en la televisión, de lo que ven en la radio, y ahí, a partir de ahí se forma una opinión política. Y se forma una opinión política a veces muy sólida, muy contundente. La gente, a través de lo que ve en el periódico, de lo que oye en la radio, lo que ve en la televisión, se forma una opinión con la que se atreve a discutir con sus amigos, con sus vecinos, a llevarle la contraria a otro, con esa opinión va a votar normalmente. Es muy raro que la gente, antes de votar, le pida a cada partido sus programas políticos, o también es infrecuente que antes de votar la gente vaya a escuchar a los líderes políticos a un acto que tengan en su ciudad. Frecuentemente no es así. Frecuentemente ustedes van a votar con lo que han escuchado en la radio, visto en la televisión o leído en los periódicos. Con lo cual, esa es nada menos la importancia de los medios de comunicación, que son los que forman sus opiniones, a través de las cuales ustedes toman sus decisiones. Es decir, que en última instancia son los medios de comunicación donde se hace la política, o por lo menos donde ustedes ven la política. De ahí que ven ustedes, los políticos están tan interesados en que los medios de comunicación cuenten sus versiones. Y si no la cuentan, pues intentan que la cuenten, por las buenas o a veces por las malas, pero saben que se juegan su futuro en lo que los medios de comunicación digan de ellos, porque nadie va a preguntarle directamente al político. Ustedes, estoy seguro que ninguno conoce ni siquiera quiénes son los diputados por Valladolid, y si los conocen probablemente nunca habrán hablado con ellos, de ningún partido. Y si tuvieran ocasión de hablar con ellos, a lo mejor no tendrían ni interés en hablar con ellos. Y otras cosas tampoco se lo recomiendo, porque lo más probable es que no pinten nada. Pero desgraciadamente nuestro sistema político se ha diseñado de una manera en que los diputados de Valladolid, con suerte serán de Valladolid, a veces ni siquiera son de Valladolid, a veces ni siquiera son de la provincia por la que se presentan, y frecuentemente no tienen ningún interés en la gente que va a votar por ellos, porque la gente no los conoce, y porque ellos no se deben a la gente que vota por ellos, sino se debe a quien decide que estén en las listas electorales, que es el jefe de su partido, y no ustedes. Con lo cual, ni ustedes tienen interés en hablar con los diputados por los que votan, ni los diputados por los que votan tienen interés en hablar con ustedes. De modo que todo se resume al final y todo se concentra en los medios. Ellos
a quien quiere hablarle es a los medios, porque saben que ustedes a los que leen es a los medios de comunicación. Con lo cual aquí estamos, los medios de comunicación en el centro de este gran lío, ¿no? Y es muy curioso porque los medios decidimos mucho, pero decidimos los periodistas, pero ¿decidimos realmente los periodistas? Lo que aparece en los medios es lo que los periodistas piensan, buscan, investigan. Finalmente lo que ustedes leen es el trabajo honesto de unos periodistas que dicen lo que creen y que informan lo que honestamente han averiguado. No es... Suena a pregunta retórica, pero no lo es del todo. Yo no estoy seguro, y quizá en algunos casos sí, en otros casos no. La política se hace en los medios, pero ¿quién la hace en los medios? ¿Son los periodistas? ¿Los periodistas hacen política en los medios? Y si la hacen voluntariamente, conscientemente, o no. O la hacen porque les obligan sus jefes, la hacen porque necesitan ese trabajo para sobrevivir y saben que si no hacen política en los medios pueden quedarse sin trabajo. No lo sé, todo esto son preguntas que yo lanzo y no tengo respuestas para todos, ¿eh? Por eso digo que esto quizá yo invitaría que sea un diálogo, porque seguramente ustedes sí tienen una opinión sobre esas preguntas que yo estoy lanzando. Y en algún momento, antes de que nos vayamos, sí quiero escucharles o que ustedes me pregunten las cosas que consideren que quieren preguntarme. Vivimos en un tiempo que yo entiendo de una enorme paradoja. Hay paradojas en otros aspectos, pero en el tema que nos trae hoy aquí, que es los medios de comunicación y la política. La paradoja enorme y terrible es que los medios de comunicación más débiles que se han conocido en las últimas décadas, desde que los medios de comunicación son importantes, este es el momento en que los medios de comunicación son más débiles. Pero al mismo tiempo es el momento en el que influyen más sobre más gente. Voy a hacerles una pequeña comparación. Los medios de comunicación han sido importantes en las democracias desde que existen las democracias. No se ha concebido las democracias liberales sin la existencia de medios de comunicación libres e independientes. Pero la actividad del periodismo era más profesional, más fuerte. Las empresas periodísticas eran muy poderosas. En España había periódicos hasta hace apenas 2 o 3 décadas muy fuertes que ganaban mucho dinero. Las televisiones ganaban mucho dinero. En Estados Unidos los periódicos y las televisiones pertenecían a familias muy poderosas, de gran influencia económica y política, pero era una profesión de élite y se dirigían a las élites. Y las élites después cocinaban eso que los periodistas hacían y lo utilizaban en favor de los intereses de cada grupo. Pero era un trabajo que se hacía para las élites. Con lo cual su influencia era menor, en el sentido de que influía sobre espacios más reducidos de la sociedad. Hoy los medios son infinitamente más débiles. El periodismo es una profesión que apenas da para sostener una familia en este momento. Es así de tremendo. Un periodista gana muy poco dinero, frecuentemente está trabajando en muchos sitios, en muchas historias al mismo tiempo, trabaja muchísimas horas, no tiene tiempo de verdad de dedicarse a su trabajo con la meticulosidad y la intensidad que su trabajo y que la responsabilidad que tiene su trabajo requiere, y gana poco dinero porque las empresas ganan también muy poco dinero. La mayor parte viven pues como pueden, malviven. Los periódicos son todos prácticamente deficitarios, casi todos los de España son deficitarios. Hay algunos periódicos regionales, creo que entre los que se encuentran, creo que el norte, que se defienden, van dirigidos a públicos más reducidos y se van defendiendo, pero los periódicos nacionales están todos en bancarrota y son
realmente empresas ruinosas. Las radios, bueno, se van defendiendo más o menos con 2 o 3 programas, las televisiones están perdiendo mucho dinero. En fin, los medios hoy son débiles y al ser débiles económicamente son muy vulnerables políticamente. Están sujetos a publicidad institucional, están mucho más sometidos a las presiones económicas, pero sobre todo políticas. En este país, sobre los medios hay presiones de todo tipo y suele existir la fantasía de que los empresarios presionan, y a veces efectivamente presionan, no solamente los empresarios, también los directores de cine y los dueños de restaurantes presionan sobre los periodistas, pero quien realmente ejerce presiones insoportables son los políticos. Quien hace presiones sin pudor sobre los periodistas son los políticos. Estos lo hacen constantemente y sin ningún pudor. Y utilizan los medios, los recursos públicos, los recursos, sus presupuestos para influir en los periódicos. Los medios públicos directamente se los compran, directamente los ponen a sus servicios sin más, sin ningún miramiento. Unas veces más, otras veces menos. Ahora estamos atravesando una etapa horrorosa en ese punto de vista, pero tanto en la televisión española como en las televisiones autonómicas directamente están al servicio del gobierno de turno, y los medios que no son públicos pues influyen sobre ellos, como están muy débiles, influyen sobre ellos a través de todo lo que tienen, de la propaganda, de la publicidad institucional y de otros medios, y los periodistas tienen mucho menos con lo que defenderse. Yo me acuerdo en la época dorada del país, de los años 80 y 90, cuando el país ganaba muchísimo dinero. Yo hubo un tiempo en el que fui director de la edición dominical del País, y recuerdo algún domingo haber tirado más de 1 millón de ejemplares, 1.100.000, 1.200.000 ejemplares del País. Hoy, entre todos los medios nacionales, no creo que lleguen a los 100.000 ejemplares, 100.000, 150.000 ejemplares. En fin, la debacle de la industria ha sido realmente descomunal. Entonces, en esa época, les digo, pues un ministro llamaba a Polanco, saben ustedes que era el dueño del país, un ministro llamaba a Polanco no se ponía para un ministro, Polanco no se ponía a un ministro, mandaba, dile que ya le llamaré. Y el ministro se aguantaba, porque Polanco era mucho más importante. Hoy la situación es a la inversa. Hoy, en fin, no, bueno, estamos aquí casi entre amigos. Hoy un ministro llama dando órdenes a un director de periódico. Si la relación que tiene ese periódico se lo permite, y frecuentemente se lo permite, pues llama diciendo lo que hay que hacer. Y eso es así, es duro reconocerlo, pero en fin, es lo que hay. Entonces le decía que tenemos ese panorama paradójico en el que los periódicos son muy débiles, pero influyen mucho, porque influyen sobre mucha más gente. Cuando digo se compraban muchos periódicos, pero aún estábamos en una élite. Aún los periódicos de papel aún eran parte de una élite. Esta supermasificación de acceso a la información, esto es una cosa reciente. Cuando digo masificación, hablo de que cualquiera de ustedes se despacha en un día 60 o 70 noticias mínimo. Los que estamos en mi oficio, 2.000 noticias en un día, pero cualquier persona que no es un profesional ni de la información, ni tiene un negocio que le exija estar absolutamente al día de la actualidad, simplemente por el consumo de su vida normal, abrir el teléfono, que a lo mejor cualquiera tiene un grupo de WhatsApp con unos parientes en la familia, y pone un ratito la radio por la mañana y un poquito la televisión por la noche, y se junta con un amigo o una amiga en la cafetería, que le enseña un vídeo que le ha mandado alguien por YouTube, y entonces se entera de algo que ha pasado. Estamos permanentemente bombardeados de información. Todos, sin darnos cuenta, estamos al día de casi cualquier cosa. Y
Y antes ha dicho aquí mi compañero el asunto este de alguien que hace muchas preguntas y se han sonreído algunos porque sabían que ha habido un lío con un periodista que le han criticado por hacerle muchas preguntas, por preguntar al presidente de Estados Unidos. Casi no hay un acontecimiento de cierta relevancia que hoy se escape del control de todos los ciudadanos a través de Internet, de redes sociales. Entonces, esa paradoja de medios muy débiles, pero muy influyentes a través de muchísima gente, con muy poca capacidad selectiva, porque cuando el periodismo se dirigía a las élites, había mucha capacidad selectiva. La gente a la que se dirigía a los periódicos hace unos años era gente por lo general formada, era gente por lo general que tenía capacidad de contrastar y que tenía el hábito, al menos, de leerse una noticia entera. Así es como se leía hasta hace pocos años. Tú cogías, veías el titular y después la leías, por lo menos 4 o 5 párrafos. Hoy no, hoy saben que no solamente no se lee, a veces ni siquiera el titular, simplemente el titular de que se ha acabado recogiendo y que ha acabado llegando a ese grupo de WhatsApp que tiene usted con sus parientes, que dicen, ¿te has enterado de que fulano ha hecho tal cosa? Esa es la información como te acaba llegando. Cuando llegaba a las élites eran sabían procesar ese material, hoy no saben procesar el material. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que se hace política en los medios, pero de la peor manera posible, que es tratando de establecer un relato. Así es como se hace política. Ya no se hace política, no se trata de hacer cosas. Bueno, hay todavía la política local. Antes decía, bueno, voy a construir un parque aquí, aquí en el centro de Valladolid hay muchos parques, yo creo que es precioso, pero bueno, en un barrio nuevo, ahora construir un parque, el político decía, yo voy a construir un parque. Y bueno, el vecino venía, oiga, este tío nos dijo que iba a hacer un parque, han pasado 2 años, y ahí no han empezado ni siquiera las obras. Bueno, eso es como se hacía la política antes. Hoy la política se hace construyendo el relato de que has construido un parque. Y eso lo cuentan los medios, ha construido un parque. Y entonces, una vez que tú has conseguido, el político te trata de establecer el relato de que se ha construido el parque, pues ya solo trata de decir que se ha construido el parque. Y los de tu partido van a decir que efectivamente se ha construido el parque. Los del partido contrario van a tratar de demostrar que no se ha construido el parque, pero lo tendrán difícil porque no te lo van a creer. Porque no los van a creer. Porque una vez que se establece el relato, a partir de ahí ya no es más que pura lucha polarizada. ¿Es verdad o es mentira? Y ya la verdad se desvanece por completo. Solo queda el relato. Yo me creo a este porque este es de los míos. Y no me creo a este otro porque no es de los míos. Oiga, pero ¿por qué no se molesta en averiguar la verdad? ¿Y dónde está? ¿Dónde la encuentro, la verdad? Suponiendo que uno tenga la voluntad, que hay muy poca gente que tenga la voluntad de saber la verdad, ¿eh? Muy poca gente. ¿Cuánta gente que se habrá peleado con otro sobre un informe de la UCO se ha molestado en leer de verdad el informe de la UCO? ¿Cuántas veces han oído ustedes que el informe de la UCO dice A y otro dice, no, dice B? Entonces, si tú eres del equipo A, dices, no, dice A. Y tú eres del equipo B, no, dice B. Tú ahí tienes el recurso de leerlo tú, pero no lo vas a hacer. Pero es que yo diría más, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer el informe de la UCO, pero es que tampoco quieres saber la verdad. Es que en parte no lees el informe de la UCO, no vaya a ser que tenga razón el de B. Y yo lo que quiero es que tenga razón el de A. Entonces prefiero no saberlo. A este punto hemos llegado. Prefiero no saberlo. Este mintió, no me cuentes más. No te voy a creer. Entonces, claro, cuando todo el sentido de los medios de comunicación es establecer la verdad. ¿Y para qué? O sea, ¿a quién te diriges para establecer la verdad? ¿A quién te diriges? ¿Quién quiere conocer la verdad? A ver, yo no... el panorama, quizá lo estoy planteando muy desolador, es quizá muy afectado por mi propia experiencia. Yo he visto
he vivido años fabulosos del periodismo en los que los periodistas ganábamos dinero, teníamos reconocimiento social. Antes has contado que yo he viajado, efectivamente he viajado por todo el mundo. Yo no he trabajado nunca porque a mí me han pagado por viajar, pero no por viajar a hoteles de 5 estrellas, en los mejores aviones, he comido en los mejores restaurantes, todo pagado con mi trabajo, que lo pagaba mi empresa. A nosotros nos invitaba, cuando nos invitaba el gobierno en la época dorada del país, nos invitaba el gobierno a viajar con un ministro y no aceptábamos el viaje, nos lo pagábamos nosotros, para que no influyera en nosotros. Ahora tienes que rogar que te inviten para poder subirte a un avión por fin, porque si no, no vas a viajar, porque tu medio no te va a poder pagar el viaje. No a los sitios que yo he ido, yo he estado en Filipinas, en el Perú, en Machu Picchu, en Cuzco, en Corea, no hablo de eso. Digo a Lisboa o a La Coruña. Si acaso no hay más remedio que vayan a La Coruña, que duermen el fotógrafo y el reportero en la misma habitación, es así, no tienen dinero. Entonces, yo conocí esa época dorada y claro, todo está aburrido porque ese periodismo se hacía mejor. O sea, ¿cómo no se va a hacer mejor? La época que tú contabas de que yo creé la sección de investigación en El País, publicábamos un artículo al mes. Un artículo al mes, los lunes, 2 páginas del periódico, uno al mes. Y trabajábamos en esa sección 8 personas. Un artículo al mes. Hacíamos lo que nos tocaba, pues puedes dividir un artículo 2 artículos al año, 3 artículos al año. Pero trabajamos todos los días. Pero lo que pasa es que trabajamos todos los días y no publicabas hasta que tenías una gran historia, una buena historia, contrastada, hablando con mucha gente, después de haber leído mucho, después de haberte formado, haber descartado posibilidades. Yo escribí una historia, recuerdo, sobre una batalla en la que estaban los soldados, lo que tuvieron los soldados españoles en Irak, y para eso tuve que entrevistar a muchos que habían estado allí, al capitán que los mandó, que después acabó siendo el general que mandaba la UME. En fin, un trabajo, claro, un trabajo muy equilibrado, pero en parte, bueno, yo creo haber sido siempre un periodista independiente, no he procurado no tener sesgo político, pero sobre todo es que tenía el tiempo para hacerlo, tenía los recursos para hacerlo. Ahora no tienes ni los recursos, ni creo que tienes, como decía antes, el público que te quiera realmente escuchar, que quiera realmente saber cuál es la verdad que hay detrás de todo esto, ¿no? ¿Qué más les cuento? Entonces estamos en un panorama, digamos, yo creo a los medios, si soy de izquierda, creo a los medios de izquierda, si soy de derechas, creo a los medios de derechas. Bueno, medios de izquierdas, medios de derechas, es un tema que me interesa mucho porque la gente lo da como por hecho que ha habido medios de izquierda, medios de derechas, ¿no? Siempre ha habido medios más o menos de izquierda, siempre más o menos de derechas. Los periódicos, para que ustedes, en las radios y la televisión también es así, también se estructura así, pero se nota menos porque es más, prima el espectáculo, y aunque las televisiones y las radios tienen líneas editoriales que a veces aparecen en sus programas, pero el espectador lo nota menos. En los periódicos siempre ha sido una posición editorial que se explica en las páginas editoriales, donde los periódicos tienen opiniones políticas muy fuertes. En Estados Unidos, como tradición, muchos de ustedes lo sabrán, los periódicos en sus editoriales recomiendan por quién votar. Dicen, cuando hay elecciones, dicen, nosotros, como el New York Times, recomienda votar por fulano, pide votar por fulano porque cree que tiene las mejores. O sea, en los editoriales los periódicos tienen posiciones políticas fuertes, y luego están las páginas informativas en las que se supone que la información debería ser igual o parecida en todos los periódicos, porque los hechos son los hechos. Ahí no hay mucho que discutir sobre los hechos.
Entonces siempre ha habido periódicos de derechas y de izquierdas en esos espacios más o menos se respetaban. Menciono el caso del New York Times, que siempre ha sido un periódico modelo para mí, pues yo he vivido 15 años en Estados Unidos y la prensa norteamericana es un poco, ha sido siempre un poco referencia. Y en el caso de la prensa norteamericana, el director editorial, el director de opinión, es distinto al director de información. O sea, aquí decimos, el director de un periódico en España manda en todo el periódico. En Estados Unidos no. En Estados Unidos hay como dos directores. El director de las páginas informativas y el director, para evitar cualquier contaminación, para asegurarse de que la información es impecable y que no tiene ninguna contaminación con la línea editorial del periódico. Aquí sin llegar a ese extremo, pero la tradición es que un periódico puede tener una posición editorial de derechas y otro una posición editorial de izquierdas, pero a la hora de contar que ha habido un incendio en Leganés, pues hay un incendio en Leganés, no son de derechas ni de izquierdas los incendios, ¿no? Que han llegado los bomberos y si ha habido víctimas, no, pero ahora sí son de derechas y de izquierdas los bomberos. O sea, ahora los incendios sí. Es así, porque ¿dónde ha sido el incendio? ¿El alcalde era de derechas o de izquierdas? Si era de derechas y el periódico es de derechas, ojito, ¿hasta dónde vas? ¿No? Si es, lo mismo es aplicable cuando digo derecha y izquierda, porque el sectarismo es brutal y afecta a todos. Claro, eso aumenta la falta de credibilidad de los periódicos, porque cuando tú les tiendes a ese punto en el que ya no hay ningún hecho que realmente se quede fuera del juego de la política, pues es tremendo, porque ya no puedes ni leer un incendio sabiendo, con la garantía de que te están contando, la verdad, no digamos ya un debate en el Parlamento. O sea, ya das por hecho, aunque el debate del Parlamento debería ser técnicamente como un incendio, porque en el fondo, contar una información profesionalmente es siempre lo mismo. En el New York Times, que les digo, cuando fichan a un periodista tiene que pasar siempre 2 años en la sección de metro que llaman allí, que es la sección de local. Justo con esta idea, con que si tú no aprendes, tú donde aprendes a contar, a hacer periodismo es en la sección de local, que es esto, cómo se cuenta un incendio. Si tú no sabes cómo se cuenta un incendio, se cuenta todo. Y luego, si no has aprendido a contar un incendio, tú no vas a saber contar nada. ¿Por qué les digo esto? Porque en el fondo la información, los hechos, son los hechos. Y tú, un periodista que de verdad profesional y honesto, una sesión del Parlamento, no debería haber mucha diferencia en cómo la cuenta un periódico de línea editorial de derecha y otro de línea editorial de izquierda. No debería haber mucha diferencia, porque las palabras están ahí, el orden de intervenciones, lo que ha ocurrido en una sesión del Parlamento, técnicamente debería ser lo mismo, ¿no? Y un periodista debería contarlo con honestidad, está obligado a contarlo con honestidad. Yo voy de vez en cuando, con cierta frecuencia, a universidades y a facultades de periodismo, y siempre les digo esto: a ver, tómense muy en serio una cosa, aquí les van a dar una cosa antes que se llama un carnet de periodista. ¿Sabes? Hay carnet de periodista. Cuando en mi época era un carnet de cuero muy bonito, con unas letras doradas que te daba el colegio, digamos, de periodistas, era de cuero muy bonito. Nosotros jugábamos a hacer como que eras policía, ¿no? Porque lo reías así, ¿no? Era muy bonito. Ahora no, probablemente ni siquiera se habrá un carnet físico. Ahora hay carnet físico. Bueno, pues ese carnet, mira, bueno, el carnet, claro, que ese carnet no es una cuestión menor, es una cuestión importantísima. ¿Qué te distingue a ti de todos los demás? Que tú tienes ese carnet. Si mañana se habrá un accidente ahí y la policía hace un cordón, porque ha habido un accidente y no puede pasar nadie, no pasa nadie de los que están aquí, pero tú dices: oiga, yo soy periodista, ¿me enseñas tu carnet? Ah, bueno, entonces usted pase. ¿Por qué te deja a ti pasar? Porque tienes una misión que te ha encomendado la sociedad con ese carnet. La misión que te ha encomendado la sociedad con ese carnet es que, puesto que no vamos a entrar todos, porque no podemos entrar todos a ver el accidente, entra tú en nombre de todos y nos lo cuentas. Para eso te han dado a ti ese carnet, para que entres en nombre de la sociedad, entras y me lo cuentas. Y por eso entras al Parlamento, y por eso entran al Parlamento, por eso entran al Congreso de Diputados los periodistas. Los periodistas entran con un carnet
para asistir a una sesión del Congreso de los Diputados y después salir y contárselo a los ciudadanos. Porque no va a ir todo el mundo a ver al Congreso de los Ciudadanos, a ver qué ha pasado. Y se van los 40 millones de españoles a ver... No, no puede ser. ¿Quién va? Los periodistas. ¿En nombre de quién? De la sociedad. Yo lo único que le pido a los estudiantes del periodismo, lo mínimo que le podéis hacer a la sociedad que os da ese carné, es contarle lo que habéis visto honestamente. Contádselo honestamente. ¿Qué es lo que ha dicho este? ¿Qué es lo que ha dicho este otro? ¿Qué es lo que ha contestado? No le contéis a la gente que os manda ahí a ver eso, le contáis de forma sesgada, favoreciendo a los tuyos, de manera que el que es amigo tuyo queda bien y el que te cae mal queda fatal. Bueno, pero eso es lo que está pasando. Hoy había había esta mañana una polémica en una tertulia, y había un periodista que es polémico e interesante y que suele decir, que se llama Juan Soto Ibars. Yo lo sigo, es de tu generación, ¿no? Mucho más joven que yo, pero bueno, hay, por no ser pesimista del todo, hay una generación de periodistas jóvenes que trata de hacer cosas. Y ha salido el tema de quién es actualmente más independiente, de los medios de derechas o de izquierdas. Y es muy interesante, porque estaban diciendo, claro, mira cómo tratan, o sea, decía, por ejemplo, decía, mira, los periódicos de derechas han pedido la dimisión de Mazón. La mayor parte, el ABC, yo conozco a Julián Quirós. Julián Quirós fue, además, director de las provincias de Valencia, y conoce a Mazón y conoce a la situación de Valencia, y ha pedido la dimisión desde hace muchos meses, no ahora, desde hace mucho tiempo pidió la división de Mazón. Y entonces decían, bueno, pero joder, los periódicos no ha habido nada, el gobierno no ha cometido ni un solo error que haga que un periódico de izquierda pida la dimisión de algún ministro. Y es verdad que este espacio que tenemos tan envenenado es particularmente envenenado, desgraciadamente, en el ámbito de la izquierda, que les haré una confesión personal, es en el que yo he estado siempre. Yo he trabajado 40 años en el país y mi mundo ha sido el mundo de la izquierda. Nunca he militado en ningún partido político, además he considerado siempre incompatible el periodismo con actividades políticas. Nunca he estado en una manifestación política y nunca he ido a una manifestación política porque yo he considerado siempre que era incompatible con mi trabajo. Pero el ámbito los políticos que yo he conocido, yo he escrito un libro sobre Rubalcaba, que era amigo mío, confieso que tengo una gran relación personal con Felipe González. No conozco muchos políticos, pero los políticos que he conocido, y entre otras cosas no conozco muchos políticos porque no he querido hacer demasiada relación personal con los políticos, porque si no, no puedes escribir mal sobre ellos, ¿no? Es así, porque yo no puedo escribir mal de un amigo, ¿no? Y siempre suelo decir a Rubalcaba, digo, menos mal que yo nunca tengo que escribir nada que te afecte a ti, porque yo no podría escribir. Y seguramente que Rubalcaba se merecería en algún momento que escribiera mal de él, pero yo no lo podría hacer, con lo cual he procurado tener pocos amigos en la política, ¿no? Pero algunos he tenido, y siempre he estado en ese mundo de la izquierda. La verdad es que he votado toda mi vida al PSOE, ¿no? Bueno, cuando era más joven empecé votando más a la izquierda, porque el PSOE me parecía que era medio de derecha. Pero después, según fue madurando, pues voy votando al PSOE. Pero digo, mi decepción personal es más fuerte con la izquierda, porque creo que el sectarismo en este momento es mayor en los medios de izquierda, desgraciadamente, ¿no? No están libres de los de derechas, en absoluto, y aparte cuando tengan el poder, se va a acrecentar con toda seguridad. O sea, no tengo ninguna duda que cuando gobierne el PP va a echar a todos los que están en televisión española hoy en día, que no es que se lo merezcan, que se lo merecen, pero va a poner a otros que va a tener a su gusto. O sea, no tengo ninguna duda. Con lo cual no es que tenga esperanza, no digo que... O sea, veo una actitud más sectaria en este momento de la izquierda, pero no es que tengo esperanzas de que cuando llegue los del PP eso va a cambiar, porque desgraciadamente creo que no va a cambiar, ¿no?
Y bueno, eso es un poco lo que yo por ahí le quería ir diciendo sobre este tema. El tema es infinito, tiene 1000 ángulos y 1000 derivadas, ¿no? Yo no quiero tampoco ponerme muy técnico en lo que es la labor del periodista, porque tampoco el periodismo es un oficio sencillo. Nosotros tampoco tenemos, en fin, no sabemos física cuántica, ni somos gente que no... Pero que sí debería estar bien formada, sobre todo en valores. Un periodista debería estar bien formado, debería estar bien formado en valores, debería estar bien formado en los temas a los que aborda. Es muy triste ver hoy tantos periodistas hablando, por ejemplo, de temas judiciales, sin saber ni una palabra sobre asuntos judiciales, ¿no? Y ves que los periodistas pues cambian de un tema para otro y carecen de formación. Y esa falta de formación también los hace más vulnerables, los hace más susceptibles a que los engañen, porque cuando un periodista está bien formado es más difícil engañarlo. Yo tengo una colaboración como en la tertulia de Carlos Alsina, que me parece un buen periodista, pero sobre todo lo que destaco en él es que se prepara muy bien, su mayor secreto es que se prepara muy bien las entrevistas. Él entrevista muy bien, pero no porque él tenga un arte especial para la entrevista, es porque le dedica muchas horas previas a investigar sobre el personaje al que va a entrevistar. Él le dedica mucho tiempo a que otras entrevistas ha hecho, que ha dicho en el pasado. De forma que eso le permite, cuando el político, cumpliendo con su instinto, trata de engañarte, tú puedes decirle, no, mira, perdona, eso no es así, porque eso usted hace 5 años dijo, al contrario. Pero si tú no te has formado, si no te has molestado en averiguar en lo que ese político ha ido diciendo en otras entrevistas, pues te va a decir que, oiga, yo creo esto y no, aunque te va a engañar, porque un periodista debe de partir del hecho de que un político te va a tratar de engañar siempre. Eso ha sido siempre así. Es verdad que los grados de deshonestidad que estamos viendo son realmente alarmantes, ¿no? Realmente alarmantes, pero siempre se ha tratado de engañar al periodista y de ponerlo de tu lado. Había límites, eso es verdad. Hoy es que no se conocen límites, es que hemos perdido realmente la sanción social que existía tradicionalmente. Ahora no existe, los políticos mienten, además mienten impunemente y no tienen ningún temor a ser descubiertos en su mentira. Saben que no les va a pasar nada, y son están absolutamente convencidos de que no les va a pasar nada. Presenta un informe, yo que sé, cualquier organismo de la Unión Europea, y cuando llega a España, el ministro de turno dice lo contrario de lo que dice el informe. Y bueno, no pasa nada. El periodista no se lo ha leído a su vez el informe, solo Alsina a lo mejor se lo ha leído, pero un poco mal. Entonces dice lo contrario de lo que dice el informe y no pasa nada. Hay una escena en la película, esa película es Sharon Stone, esa película que ella era una escritora de novelas que asesinaba a la gente. Fue muy famosa la película. Instinto básico. Instinto básico. Instinto básico. Comprendo que a lo mejor no es una película como para citar en una conferencia, pero bien a cuento. Te voy a decir porque hay una escena en la que ella la detienen y la llevan a interrogar. Es una famosa escena en la que ella cruza las piernas y la escena se recuerda más bien por otro. Pero yo no aquí estoy ajeno a lo que ocurrió en la escena, pero la recuerdo por otra cosa, no por el cruce de piernas. Ella saca un cigarro y entonces lo va a encender y le dice un policía de lo que está interrogando a la hora, dice, oiga, no, está prohibido fumar. Le dice el policía a ella, que estaba en interrogatorio, y hace ella así, dice, ¿qué va a hacer? ¿Me va a detener?
Bueno, pues ese ¿qué va a hacer? ¿Lo va a detener? Es lo que dicen ahora los políticos todos los días. Dice, oiga, eso que dijo usted es mentira. El periódico te dice, ¿qué va a hacer? Me gusta denunciar. Porque da lo mismo. Porque da lo mismo. Entonces, papel de los periodistas y la situación del periodismo en unas circunstancias como esta, pues precaria, mala, y veremos a ver qué ocurre. Siempre hay futuro, ¿no? Como digo, yo hablo mucho con jóvenes periodistas y siempre les procuro acabar en un tono optimista, diciendo, bueno, habrá un futuro, habrá otro periodismo, no es desde luego el periodismo que hemos conocido hasta ahora. Los periódicos, tal como los hemos conocido, si no desaparecen del todo, pues si no es que han desaparecido ya, porque probablemente han desaparecido ya, los periódicos, ya no hay un periódico como los que conocimos en mi época, en la que tú leías un periódico y podías tener la sensación de que eras una persona informada. Bastaba con leer un periódico, un buen periódico, ya fuera El País, ya fuera El Mundo, ya fuera la ABC, ya fuera La Vanguardia, tú tenías un conocimiento de la realidad aceptable. Hoy los periódicos prácticamente han desaparecido. Se hará periodismo pues como se pueda, y estoy seguro que los jóvenes periodistas encontraréis las formas de ir haciendo periodismo, las páginas digitales, en fin, habrá otras vías, pero realmente va a costar mucho, va a costar mucho. Yo no sé si ustedes quieren saber algo que yo no les he contado, probablemente sí, probablemente les he contado rollos que a lo mejor no les interesan mucho. Nacho, si es posible, sí. Cualquiera que puede estar, yo les invito a preguntar cualquier cosa, incluido sobre algo mío, que yo contesto a todo, ¿no? Si puedo y si lo sé, lo que ustedes me preguntan. A ver.